nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23655 Newhall Avenida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro pastor Svin López. Hoy empezamos una serie que le hemos llamado Estableciendo el Reino. Amén. Estableciendo el reino. ¿Por qué es importante establecer el reino de Dios en nuestra vida? Ahorita vamos a ver eso precisamente. Vamos a tomar un tiempo para aprovechar unos minutos, bautizar a nuestros hermanos, luego participar de la Santa Cena también, que hoy es nuestro día para participar de la Santa Cena. Amén. Así que yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ver unos versículos muy importantes. Usted conoce el libro de Mateo. Quiero que me acompañe a leer un versículo clave que vamos a ver hoy, pero nos vamos a dedicar a una historia que Dios nos va a enseñar hoy en esta hora. Amén. Así que no sé si los Aliento Kids va a pasar a su clase. Pueden pasar a su clase, por favor. Así que gracias a las maestras que están ahí. Siempre damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la Biblia. Mateo 28, versículo 19. Vamos a tomar un versículo hoy en esta hora. Ahí mientras usted lo busca, por favor. Bienvenido a cada uno de ustedes a la casa del Señor. Me dice cuando lo tenga por ahí. Vamos a estar viendo ese versículo clave, pero después nos vamos a ir a otro capítulo donde vamos a empezar el mensaje. Amén. Y vamos a irnos a Hechos después. Pero lo tiene ahí. Mire lo que la palabra dice. Estoy leyendo la versión viviente. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Ok? Después de predicarles el evangelio, después que aceptan a Jesús, deben de bautizarse, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora quiero que usted me acompañe al libro de Hechos, por favor. Vamos a ver una historia ahí muy interesante. Capítulo 8 de Hechos. Gloria a Dios. El libro de Hechos, capítulo 8 de Hechos. Vamos a ver una historia muy interesante que nosotros vamos a poder ver en esta hora. Estamos empezando la serie Estableciendo el Reino. Amén. Estableciendo el Reino. Quiero que me acompañe al versículo 26, por favor. Me dice un amén cuando lo tenga. La palabra del Señor dice de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va a Jerusalén y a Gaza. 27. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Note esto que vamos a ver muy importante ahora. 28. Y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. 30. Felipe se acercó corriendo, oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees o lo que estás leyendo? Mire la pregunta que le hace Felipe.
¿entiendes lo que estás leyendo? 31. El hombre contestó, ¿y cómo podré entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio entre sus trasquiladores, no abrió su boca. 33. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Note lo que preguntó el eunuco. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces comenzó con esa misma porción de la escritura. Felipe le habló de las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo: mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Note esto. Hay una historia muy larga aquí, pero muy interesante, que habla de Felipe y habla de un hombre que aparentemente se había convertido de su religión al judaísmo. Le había interesado la religión judía y se había cambiado de religión. Por eso la Biblia dice que había ido a adorar y venía de regreso del templo. Había adorado, juntamente con el pueblo judío. Se había apartado de sus pecados y se había convertido a esa creencia. Por eso es que el eunuco trataba de entender la palabra. Tiene una palabra que muchas veces quizás se leyó una y otra vez, pero no la entendía. Ahora miren lo hermoso que hace el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Él trata de convencer el corazón del hombre. Nadie va a convencer tu vida. La palabra dice que Él convence el corazón del hombre, trae convencimiento al corazón del hombre. Y el mensaje que queremos hoy predicar se titula Yo quiero. Yo quiero. Porque es precisamente lo que el eunuco encontró en su revelación de la palabra: la oportunidad de querer obedecer a aquel que en ese momento había aceptado. Dice que Felipe le presentó las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que el eunuco aceptó a Jesús como su Salvador, el que había muerto en la cruz, pero que había resucitado. Acuérdense que ya estamos en Hechos. Jesús ya había resucitado para ese tiempo. Entonces Felipe le predica a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que murió, y él acepta a Jesús. Pero en ese momento, cuando él empieza a tener esa revelación, su corazón empieza a ser convencido por la misma palabra. No por Felipe, sino por la misma palabra. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Y vamos a empezar el mensaje hoy. Hay cosas que nosotros como creyentes necesitamos intentar hablar a nuestro corazón usando la palabra yo quiero. Hay muchas cosas en nuestra vida que necesitamos funcionar en la mentalidad del reino de Dios, ¿me entiendes? Diciendo yo quiero. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros llegamos a un convencimiento del Espíritu Santo, solo nos queda decir yo quiero. Porque mientras usted y yo no entendamos el reino de los cielos, van a haber muchas excusas, van a haber muchos peros en nuestra vida, y no vamos a tener la oportunidad de poder funcionar en esa palabra yo quiero. Cuando usted y yo empezamos a practicar esa parte de yo quiero, es parte de lo que nosotros estamos conociendo. Hay una revelación de Dios. Cada vez que usted da un paso de obediencia, automáticamente usted está dando a entender que entendió lo que Cristo es para nosotros. Cada vez que usted se detiene en seguir, en amar, en obedecer a Dios, hay algo que usted todavía no ha estado convencido. Y eso es un peligro para nosotros, porque como creyentes debemos de creer que el Espíritu Santo ha abierto nuestro entendimiento para poder obedecer su palabra. Hay algo que nosotros como creyentes necesitamos ir formando en nuestra vida, carácter del reino de los cielos. Hay algo que me llamaba la atención, y es parte de lo que este hombre hablaba, de lo que yo quiero. Uno de los significados que hablaba, este hombre con Felipe, era de que él trataba y él conocía muchas cosas, en poder.
Él conocía tener mucho. Dice la palabra que él era el que manejaba el dinero de su reino. Era un hombre muy rico. Llevaba hombres cargando su carruaje o empujando su carruaje. Había gente, oficiales a su alrededor. Él sabía que era autoridad. Él sabía que era esa parte, ¿me entiendes?, de tener poder. Él no era lejano a ese conocimiento. Lo que él no sabía es que arriba de todo ese poder había alguien más. Y hasta que empezó a entender la palabra, entendió que había mucho más alguien más grande de lo que él había vivido hasta ese momento. Y esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros caminamos con Cristo, reconociendo su poderío, reconociendo su majestad, estamos sujetos a una autoridad que Él maneja en nosotros. El problema es que como seres humanos no queremos que una autoridad maneje nuestra vida. Yo no sé si habrán de estos hoy aquí en esta mañana, pero muchas veces usted se enoja porque el manager lo manda a hacer algo, porque el patrón le dice algo, y usted tiene un carácter que dice: yo no me voy a dejar. Estás trabajando equivocadamente, porque tú estás bajo una autoridad que debes de obedecer. Y cada vez que tú obedeces eso, Dios es glorificado en esa parte. Cuando nosotros trabajamos en el reino de Dios, y estoy hablando de estableciendo el reino, ¿me entiendes?, en nuestra vida, vamos a hablar cosas muy importantes. Él dice: yo quiero conocer más. Yo quiero obedecer esa parte que todavía no he llegado a conocer en totalidad. Esta palabra de yo quiero tiene que ser, ¿me entiendes?, un resonante para muchos de los que están hoy sentados acá. El yo quiero tiene que ver con compromiso. El yo quiero tiene que ver, ¿me entiendes?, con valentía. El yo quiero tiene que ver, ¿me entiendes?, con realmente querer saber, ¿me entiendes?, que Dios es real en nosotros. El yo quiero, ¿me entiendes?, tiene que ver con dejar muchas cosas en el caminar. ¿Recuerdan cuando Pedro en algún momento la pesca milagrosa? Él dice: yo quiero seguir al maestro. Y nos encontraríamos muchas cosas en esta escritura, pero quiero ir rápido y quiero ir mencionando 5 cosas que este hombre nos va a enseñar que debemos de hacer para poder querer lo que Dios es en nuestra vida. ¿Qué fue lo que mostró, me tienes, Dios a este hombre etíope? ¿Qué fue lo que hizo que cambiara el reino de Dios en esta persona? Primero, yo quiero que vea esto conmigo, porque de esto va a necesitar muchos de nosotros el que el reino de Dios se establezca. Dice que cambió su pecado, ¿sí?, su forma de vivir, a involucrarse en la vida de Jesús. Algo que nosotros debemos de entender es eso: deja, ¿me tienes?, ese pecado, deja de estar actuando, ¿me tienes?, como siempre. Dejar el pecado es: yo quiero morir para mí y vivir para Cristo. El dejar y cambiar tu pecado literalmente tiene que ver con una transformación de mente. La palabra dice: no os conforméis a este siglo, más bien, ¿sí?, renovaos de nuestra mente. Pablo recomienda que nosotros seamos personas de cambio de mentalidad, de reino. ¿Me entiendes? Si hay pecados, entrégaselos a Dios. Si hay cosas ocultas, entrégaselas a Dios. Mire, este hombre me enseña muchas cosas de la iglesia en estos tiempos y en otros tiempos. Y es que hay gente que viene, ¿me entiendes?, como hoy en muchas iglesias, no en esta, sino en muchas iglesias, que viene y se sienta, pero solo ellos saben qué vida de pecado están viviendo, qué vida de cosas ocultas están viviendo. Te puedes sentar en una silla, puedes aplaudir en la iglesia, aún puedes saberte la letra de las canciones, pero eso no significa que has querido, me tienes, cambiar de un reino de tinieblas a un reino de luz. Eso no significa. Por eso es que muchos en el caminar pretendemos ponernos máscaras de cristianos. Mire, mujeres, no porque usted se te peinó hoy, no porque usted se echó maquillaje, no porque varones se puso mujer camisa, quiere decir que usted y yo estamos, ¿me entiendes?, queriendo. Esa parte del reino de Dios en nosotros, ¿me entiendes?, tiene que ver mucho con el cambio de pecados. El pecado es parte de lo que mucho cristiano ha callado. Ese pecado que aparentemente sabes muy esconder, o sabemos esconder muy bien, aparentemente nadie lo sabe.
Pero hay alguien que se llama Espíritu Santo que viene y redarguye nuestro espíritu. Ahora, si tú no funcionas en esa parte, si yo no funciona en esa parte, dice que este hombre, siendo, ¿me entiendes?, etíope, siendo de otro reino, se puso al reino de Dios, ser judío. Él dijo: yo voy a conocer esta religión, yo voy a conocer esta. Y dice que leía la Biblia, y él empezó a leer la Biblia sin entendimiento. Yo quiero, ¿me entiendes?, llevarte a esto. Segundo, dice que empezó a leer la Biblia. ¿Qué leía? Isaías 53, y luego leían 51. Pero aquí en la escritura dice que ellos leían un versículo muy clave que aparentemente en la sinagoga habían, ¿me tienes?, leído o abierto. Y era el libro de Isaías. Este hombre lo leía y venía en el camino. Yo no sé cuántas veces había ido al templo y había regresado a su casa. Oiga lo que estoy hablando hoy en esta mañana para muchos de nosotros, estableciendo el reino. Hay cosas que Dios, ¿me tienes?, pone y que empieza a cambiar en nuestra vida cuando nosotros dejamos que el reino de Dios empiece a funcionar. Y una de estas es que empezó a entender qué era esto. Empezó a leer y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay vidas, y perdóneme si hoy hay mucha exhortación en esa parte, pero hay muchas personas que dicen conocer a Dios sin abrir esto. Y tú no puedes conocer a dónde vas si no sabes esto. Yo dije la otra vez, hay cristianos que saben Juan 3:16, no porque abrieron la Biblia, es que la oyeron delante del púlpito. Alguien lo dijo y lo dijo y lo dijo, y hoy hasta, ¿sí? Alguien se lo sabe, Filipenses 4:13. Son versículos tan, ¿me tienes?, conocidos dentro de las iglesias, pero nunca lo has abierto. No sabes qué dice un versículo antes, no sabes ni tampoco qué dice un versículo después. ¿Alguien sabe qué dice un versículo antes? Filipenses 4:12. Entonces, cuando nosotros queremos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, necesitamos decir la palabra: yo quiero conocer un poco más de lo que Dios es. Tienes que hacer esfuerzos para funcionar en la palabra. Yo quiero, vas a tener que esforzarte, vas a tener que pagar precios, ¿me entiendes? Vas a tener que darle un extra, ¿me entiendes?, a lo que ya conoces de Dios. Porque si solo conoces lo que ya conoces hoy, ¿me entiendes?, entonces simplemente vas a conocer a ese Dios de hace 15, 20, 30 años. Dios es un Dios que todos los días es real para nosotros. Entonces, la palabra yo quiero, esta persona dice: yo quiero, ¿me entiendes?, conocer este reino de ahora y quiero empezar a funcionar de una manera diferente. Entonces leía ese capítulo 53:7 de Isaías, cuando él fue llevado al matadero, cuando dice que Jesús, ¿me entiendes?, lo golpearon. Pero también hay una pregunta aquí, y es esta. Él dice: ¿cómo yo podré entender si nadie me lo explica? ¿Cómo yo podré, le dijo a Felipe, poder, ¿me tienes?, tomar esto si nadie me lo está explicando? Una de las cosas que tú tienes que aprovechar, y entre comillas aquí lo aprovecho esto, es que nosotros hemos formado un ministerio que se llama Crece. Y Crece tiene que ver con discipulado. Si tú no eres discipulado en la palabra, tú nunca te vas a convertir en un hombre o una mujer que realmente Dios quiere trabajar contigo. Hoy escuchas una prédica, pero cuando tú te metes a Crece, son palabras, ¿me entiendes?, o clases, perdón, o temas que necesariamente necesitamos escuchar uno a uno. ¿Qué quiero decir con eso entonces? De que este hombre pregunta y dice: yo no sé quién, no lo puedo entender porque no hay nadie que me lo explique. Felipe, por el Espíritu Santo, este hombre le permite entrar a su carruaje, a su carro, y este hombre le empieza a decir, a través del Espíritu Santo, oiga lo que está haciendo hoy, en ese momento, perdón, Dios a través de Felipe. Le empieza a explicar el por qué. ¿Por qué por qué está leyendo y no entiende Isaías 53? Y él empieza a explicar que ese mismo Jesús, ¿me entiendes?, que en el cual él, ¿me entiendes?, ha estado conociendo, ha querido conocer, es el Jesús que murió en la cruz. Y le empieza a predicar y le da las buenas nuevas. Y el hombre, el eunuco, empieza a entender, y sus pensamientos, se empieza a abrir, ¿me entiendes?, su entendimiento, y capta el por qué él sintió en algún momento cambiar de reino. Esto para nosotros, iglesia, es muy importante.
Si tú vienes a la iglesia pero no entiendes lo que se te está predicando, si tú vienes a la iglesia y no pones por acción, ¿me entiendes?, lo que se te predica, siempre vas a ser, ¿me entiendes?, una persona simple, que no tiene, ¿me entiendes?, fruto, que no tiene, ¿me entiendes?, rumbo, que no sabe a dónde ir. Le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo al infierno, pero no le tienes anhelo a la vida eterna. Eso cambia mucho. Mire, la diferencia entre aquellos que quieren que el reino de Dios se establezca es que si les hablas del infierno, les da miedo. Y ahí te das cuenta que no están seguros, porque a ti no te tiene que tener miedo, no te debe dar miedo el infierno. El infierno no te pertenece si tú eres parte de un reino, ¿me entiendes?, de los cielos. Eso cambia. Pero si tú le tienes miedo al infierno, algo está pasando y te tienes que arrepentir o te tienes que reconciliar con Cristo, porque esto no es para ti. Pero note lo que estoy hablando. Este hombre dice que no entiende, lo empieza a captar, se lo explican, y entonces cuando él viene y se le abre entendimiento, acepta lo que está entendiendo. Cuando viene el momento y la palabra dice que mientras él está siendo revelada la palabra, él ve un poco de agua. Y entonces paran el carruaje, paran el carro y dice: ahí hay un poco de agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire esa palabra. ¿En qué momento a Felipe le enseñó del bautismo? ¿En qué momento Felipe se toma una clase de bautismo y se la da en el carruaje? En ningún momento. Pero automáticamente, mientras se le revela, ¿me tienes?, la escritura, este hombre entiende lo que quizás había leído en algún otro momento de Juan el Bautista, ¿me tienes?, de lo que Jesús era. En algún momento él se le abre entendimiento y dice: ahora entiendo por qué hacía lo que hacía Juan. Ahora entiendo por qué es que Jesús hizo lo que hizo. Y cuando él lo entiende, él anhela obedecer esa palabra. Es aquí donde nosotros en el mensaje empezamos a decir: Señor, yo realmente nunca he usado esa palabra de yo quiero, porque él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira la palabra. ¿Qué es lo que puede impedirme a mí, a ti, Felipe, que yo hoy me bautice? La pregunta sería para nosotros también hoy: ¿qué está impidiendo a ti y a mí usar la palabra yo quiero? ¿Qué está impidiendo en nuestra vida el obedecer a Jesús de una manera en la cual Él quiere que nosotros le obedezcamos? Note esto en su vida. Siempre use la vida diaria y aplíquela en su vida. Si usted hoy le regalaran un Bentley 2026 allá afuera y le dice: es tuyo, Jorge, pero ¿sabes qué? No te puedo dar las llaves. Note lo que estoy hablando. El regalo, el carro es mío o no es mío, porque me lo das pero no me estás dando la llave. Entonces, ¿para qué quiero un carro si no tengo llave? ¿Cómo lo manejo? Muchos dirán en su cabeza: mando a hacer una, ¿me entiendes? Pero lo que estoy tratando de hacer es que lo aplique en su vida diaria. Hay cosas, dije al principio, que no se completan en Dios, porque muchas veces, ¿me entiendes?, Dios nos trata de dar las cosas y nosotros no podemos obedecer a lo que Él nos manda hacer. Hay mucha inconclusión, mucha parte sin concluirse en la vida cristiana, porque no hemos llegado, ¿me entiendes?, a trabajar en el reino de los cielos. Muchos de los que estamos aquí, iglesia, necesitamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Yo pregunto hoy: ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos, ¿verdad? Pero ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? Muchos de nosotros conocemos las respuestas, pero no actuamos en las respuestas. Esa palabra de yo quiero tiene que resonar, dijo una vez más, tiene que hacerse, me tiene rema en nuestras vidas, porque el yo quiero tiene que ver con aquello que dice: ¿qué es lo que me está impidiendo poder conocer más de Dios? ¿Qué es lo que me está estorbando para yo poder ir al otro lado? ¿Qué es realmente? Y esa palabra del cristianismo, ¿me entiendes? Tenemos que establecernos en el reino, que el reino se establezca en nosotros, iglesia. Literalmente tenemos que funcionar. Deja de pecar, deja de hacer cosas que no están bien, déjame hacer las cosas que a Dios no le agradan. Deja que el Espíritu Santo se encargue de redarguirte en las cosas, ¿me entiendes?, que tiene que redarguirte. Hay gente que dice: no, es que robé, pero no lo hice a propósito.
Me dieron cambio de extra y gloria a Dios porque Dios me bendijo. No, tenías que darte la vuelta y regresar y dile, ¿sabes qué? Me diste más. ¿Sí? Oh, no, ¿qué pasó? Es que de repente hice esto y pensé que no era malo. Iglesia, hay cosas que nosotros necesitamos urgentemente hoy en estos tiempos, siglo XXI, en estos tiempos, es que el reino de Dios se establezca en nosotros. Que cambie. Cuando digo establezca en el reino de nosotros, es que cambie nuestra mentalidad, que cambie nuestra forma de andar, que cambie, ¿me entiende?, la forma de hablar, que cambie, ¿me entiende?, la forma, ¿me entiendes?, de ya no pecar. Iglesia, esto es en serio. El reino de Dios es importante para nosotros. Yo quiero que usted note esto. ¿Cómo vino a cambiar ese reino de Dios a un eunuco? ¿Cómo vino a transformar la vida de alguien que no era judío? ¿Cómo vino a cambiar la vida de alguien que estaba interesado, que empezó a interesarse en aquellas cosas que era Dios? Y mire, y el reino de Dios empezó a cambiar. Y estamos hablando de un hombre que tenía riquezas, tenía tesoros, tenía, ¿me entiendes?, poder, dije al principio. Era un hombre que hubiera preferido el poder que cambiarlo y dejarlo por seguir a Jesús. El reino de Dios transforma. El reino de Dios no es que te hace sentir bonito. El reino de Dios realmente, ¿me entiendes?, quita, quema, quiebra muchos momentos de nuestras vidas. ¿Qué estás hoy, me tienes, provocando en tu corazón para que el reino de Dios se establezca en nosotros? Vienen unos temas, me tienes, durante esta serie estableciendo el reino, porque creo que es necesario que muchos de nosotros vamos a tener que tomar decisiones como este hombre hoy. Vamos a tener que tomar decisiones de un cambio. Oh, pastor, yo estoy bien así porque hasta el día de hoy yo he funcionado. Yo he estado bien hoy hasta el día de hoy porque aparentemente todo me va bien. Hasta el día de hoy, pastor, parece que todo va bien conmigo porque aunque Dios sabe mi pecado, aunque Dios sabe mi debilidad, Dios tiene misericordia de mí. Ten cuidado, porque en un momento de esos la trompeta suena y entonces ya no habrá oportunidad de que Dios me conoce. El reino de Dios nos da oportunidades. Cuando el Señor dijo a través, ¿me entiendes?, de Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Había hecho, ¿me entiendes?, se había hecho real para las vidas que querían cambiar. ¿Quiénes son los que se bautizaban cuando iban con Juan? Aquellos que eran de arrepentimiento de sus pecados. Eso es la vida. Pero dice que Juan, cuando llegó el que verdaderamente iba a cambiar, transformó todo. Ya no solo perdonaba pecados, sino cambió todo nuestra vida. El reino de Dios ha venido para cambiarnos. El reino de Dios ha venido para transformarnos. El reino de Dios ha venido para darnos buenas oportunidades para nosotros. Y eso es lo que anhelamos hoy. Este eunuco nos enseña entonces la importancia. Si no sabes, si tienes preguntas, si dices, pastor, yo no sé si esto es pecado o no es pecado, pero yo quiero hoy, me tienes, presentar eso delante de Dios. Si a lo mejor estás pasando un momento dado que has estado haciéndolo por oculto y dices, nadie lo sabe, Dios hoy en esta mañana dice, yo te conozco también. Solo necesitas creer por la fe que tú quieres cambiar y yo lo hago. Hay cosas, ¿me tienes?, que tenemos que funcionar en el reino de Dios. Ahora, ¿cuándo no nos gusta el reino de Dios? Cuando nos exponen. Cuando somos expuestos hacia un cambio, hacia algo diferente, ahí sí ya no. Ahí sí ya no, porque entonces, pastor, no hable de eso. Es que el evangelio es tan claro. El evangelio no cubre nada. Para los que hemos caminado en el evangelio por mucho tiempo, sabemos de esto, que si aún te equivocas, tiene que haber un yo quiero arrepentirme, tiene que haber un quiero levantarme, yo quiero, me tienes ser diferente, tiene que haber un yo quiero. Pero el que solamente me dice, alguien me dijo hace muchos años y lo practico, no sé si ustedes lo hacen, pero sería bueno que lo hicieran. En algún momento alguien me dijo, ¿sabías que a veces nosotros no pedimos perdón por pecados que han pasado por años? Y desde ese día en que empecé a notar eso, yo digo, Señor, perdona mis pecados, aún por los que no he confesado, por los que aún a lo mejor no me acuerdo. Perdóname, porque yo quiero
que el reino de Dios se establezca en mi vida. Yo dije así, y siempre lo digo, yo no voy a ir al cielo por ser pastor. Yo voy a ir al cielo por ser hijo de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros participantes de esto. Imagínense si fuera por el ministerio ir al cielo, pues todos nos hiciéramos, ¿verdad? Pero no es el ministerio, es el anhelo que tenemos de que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Esto es lo que este hombre literalmente nos está diciendo. Yo he manejado esto, yo he hecho esto, pero hoy quiero cambiar. Yo he mandado, yo he hecho esto, yo tengo poder, yo tengo autoridad, manejo dinero, pero hoy quiero esto. Has intentado una u otra vez, has tratado de hacerlo por ti, has intentado, manejarlo a tu manera, pero hoy yo creo en el nombre de Jesús que hay gente que necesita escuchar esto. Necesitas empezar a practicar la palabra yo quiero. Necesitas empezar a creer, que dice, ya lo di todo, ya intenté de hacerlo por mi manera, ya traté, de llevar este camino y el otro y nada me ha funcionado. Hoy es el día, que Dios dice, quiero establecer mi reino sobre ti. Pero hay alguien que necesita entenderlo, que la palabra simplemente es yo quiero. Yo quiero. ¿Sabías que el reino de Dios puede llegar? Y eso lo vamos a hablar en los temas que vienen. Pero el reino de Dios llega a veces solamente para tocarte y establecerse, y sanarte. A veces no estás en pecado, a veces no estás en otras cosas, pero a veces el reino de Dios solo se quiere establecer en nuestra vida para traer sanidad a nuestros corazones, a nuestros cuerpos. El reino de Dios vino para eso, para cambiar esos momentos. Pero alguien tiene que salir de sus pensamientos, alguien tiene que salir de su entorno, alguien tiene que salir de esa parte que solamente ha estado esperando. A ver, Dios me conoce, Dios sabe, yo ya le oré, Él sabe lo que va a hacer, Él sabe cómo lo va a hacer. Mire, podríamos usar todas esas palabras que se usan en las iglesias, pero realmente el cambio o el reino que se establezca en nosotros va a ser cuando nosotros empecemos a salir de nuestra manera, de pensar. Hoy yo quiero felicitar, a las dos personas que se van a bautizar hoy. Y sé que hay muchas personas en este lugar que no se han bautizado, pero dicen, no lo siento, no es mi tiempo. Iglesia, es que no es de tiempo y tampoco de sentir. Hay algo que no se ha completado. Hay ciclos que no se cierran hasta que tú y yo empecemos a dar un paso de obediencia. En Cristo es así. Ahora, los que se van a bautizar, no crean que mañana ustedes van a salir con alitas. No, es un proceso, es un caminar. Que si en el camino aún te tropezares, levántate en el nombre de Jesús. Porque si 7 veces caerá el justo, las 7 veces Dios lo levantará. A lo que quiero decir con las personas es que piensan, en algún momento escuché a alguien decir, no, yo no me quiero bautizar porque es que todavía hay cosas que hago. Porque les han dicho que al bautizarse, al salir de las aguas, ya, son santos. Iglesia, es un proceso. Mientras tú te mantengas cerca de aquel que te ha cambiado, lo seguirás haciendo día a día. ¿Me tienes? Y como decía la pastora en esos días, el alfarero, ¿me tienes? Nuestra vida que transforma nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos día a día. Que no te mientas de que hoy ya te bautizaste y todavía me hablas, ¿me tienes? Me gritas. Todavía andas robándote una fruta en la tienda. Ahora, note esto. Voy a lo mismo. El Espíritu Santo es el que se encarga de redarguirte. Pero aquellos que han tomado el paso de obediencia de bautismo se darán cuenta que en el camino han tenido muchos errores, pero la misericordia de Dios se ha mantenido ahí. ¿Sí? Yo creí el bautismo. Yo creí que el bautizarme era algo muy importante, que era un paso de obediencia, de decir, wow, yo quiero conocer más a Dios, yo quiero saber más de Cristo, quiero que Dios me use, quiero que Dios vaya, me tienes conmigo. Ese era mi deseo. Y recuerdo que éramos como unos 13 jóvenes en esa mañana que nos bautizamos. Era alegre poder hacer esto. Hoy, la iglesia de hoy no tiene como una manera de, hoy van a haber bautismos. Wow, yo me quiero bautizar, yo quiero hacerlo, pastor, ¿y qué debo de hacer? Hoy en la iglesia de hoy en día,
¿Me entiendes? No es. Ahora, yo conozco iglesias americanas que dicen: hoy vamos a bautizar, pase por ahí, mire, le van a dar una camisa y bautices hoy. Para mí eso no está bien. ¿Me entiendes? Hay que saber el por qué lo estoy haciendo, qué dice la palabra, por qué lo estoy haciendo. ¿Me entiendes? Pero hoy yo quiero felicitar a esas dos personas que van a decir: pastor, yo quiero. Una de ellas aceptó a Jesús hace unos 2 meses. Y ella dijo: yo quiero bautizarme también. La otra persona era de que su esposo se bautizó y ella dijo: aún no. Y entendí porque había entrado apenas en la iglesia. Venía de cambiar de un reino a otro reino. ¿Me explico? De que antes era. Pero ella dice: me quiero bautizar. Quiero dar ese paso de obediencia. Y sabe que eso es un gozo para Dios. Porque así como un hijo se arrepiente, también alguien que obedece también es alegría para el corazón de Dios. No hay mejor cosa para un padre, para una madre, que su hijo sea obediente, que se encuentre en casa un hijo obediente. No hay mejor placer o mejor felicidad que un hijo obediente en casa. ¿No? Pero cuando los hijos son desobedientes, papá, no volteen a ver a sus hijos, por favor. No se van a meter en problemas. Note esto, pero quiero, ¿me tienes? Recalcar esta palabra, el yo quiero. Vidas, corazones que están acá, que están conectados, que están luchando todavía con no saber cómo obedecer a Dios. No lo pienses tanto. Solo empieza a caminar en obediencia. No pienses cómo le vas a hacer. No pienses si mañana y si me bautizo pero vuelvo a pecar. Esa es mentira del diablo. Pero si me bautizo y mañana fallo otra vez, ¿para qué me bautizo? Yo no quiero ser hipócrita. Iglesia, igual tu pecado, si no lo entregas a Dios, siempre vas a ser hipócrita, tratando de cubrirlo. Lo que se trata acá es, ¿me entiendes?, que tú y yo podamos, ¿me entiendes?, funcionar, ¿me entiendes?, en esa fe. La misma fe que el eunuco, ¿me entiendes?, funcionó. Y es querer obedecer al Señor. Es obedecer al Señor. ¿Ya aceptaste a Jesús? ¿Por qué lo aceptaste? ¿Lo aceptaste bajo presión? ¿Lo aceptaste porque no te quieres ir al infierno? Si aceptaste a Jesús porque no te quieres ir al infierno, hoy, esta mañana, puedes reconciliarte con Dios otra vez y decir: yo no voy a aceptar a Jesús porque tengo miedo de ir al infierno. Lo voy a aceptar porque lo quiero amar. Quiero conocer a ese Jesús. Esto es diferente. ¿Usted sabe cuánta gente ha aceptado a Jesús por miedo al infierno? Dije hace ratos. Aceptaste a Jesús porque alguien te dijo: pasa, acepta a Jesús, pero no supiste ni. Hoy, en estos tiempos, es momento de que tú vuelvas a empezar, como dice la palabra, empezar y andar por las sendas antiguas. Volver a empezar muchas cosas que hiciste sin saber por qué. Aquí hemos bautizado gente que las hicieron bautizarse porque tenían que subir a un altar o porque tenían que enseñar. Y para mí eso no está correcto. Tú no puedes traer a alguien en un combo o bajo una advertencia o bajo una condición para servir. Tú te bautizas por obediencia. Tú te bautizas porque es Dios quien nos manda, pero no te bautizas para servir. Servir llega después. El servicio llega después. Pero el bautismo no tiene nada que ver con el servicio. Si alguien te enseñó eso, está equivocado, porque no trabaja Dios de esa manera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en esa parte del yo quiero, empezamos a funcionar en lo que Dios está mandando. Mucha gente aquí va a ser tratado por Dios. Dios te va a decir: haz esto, y tú vas a decir: no, yo quiero. ¿Sí? O no quiero. Depende de ti si vas a querer o no vas a querer lo que Dios está llevándote a hacer.